Entonces, formalmente, bienvenidos una vez más a nuestra tercera clase de Derecho Romano y vamos a entrar inmediatamente en materia. Denme un momentico por aquí para comenzarle a grabar también simultáneamente por el grupo para que no se vayan a perder ningún tipo de información. De todas maneras, voy a tratar de hablar lo más pausado posible, a ver si así de esa manera no se me pierde mucho la voz. Pero insisto, si pierdo la conexión o se me va un poco la voz, voy a seguir con la clase para que no pierdan el hilo y el sentido de la clase, y cuando la vuelvan a escuchar, tanto en video como por audio, la van a escuchar completa y no van a perder ningún tipo de información y la van a poder entender perfectamente, que esa es la idea que yo pretendo conseguir. Denme un segundito por aquí para presentarles nuestra lámina que hemos preparado para más o menos llevar una secuencia que con la lámina yo me guío más o menos cómo vamos presentando nuestra clase en el día de hoy. Me dan un segundito, por favor, para plasmarle bien nuestra lámina, nuestra primera lámina, que insisto, esa es la guía que yo utilizo, viéndolas ustedes en pantalla, para llevar el orden y la secuencia de lo que vamos dando a continuación en nuestra clase. Siendo así, vamos a darle la bienvenida a Marlene Freitas. Muy buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase. Denme un segundito, por favor, que no se pudo conectar nuestra compañera Marlene. Vamos a intentar darle... Ya se unió perfectamente. Muy buenas tardes, Marlene, muy bienvenida a nuestra clase de hoy. Vamos a entrar entonces en materia. Sí, perfectamente. Que estoy ordenando aquí nuestra... Sí, te escucho perfectamente. Entonces, vamos a nosotros a entrar entonces en nuestra clase de hoy oficialmente. Las características del derecho romano nos van a concentrar en el día de hoy. Si hablamos del tradicionalismo jurídico romano, es la conservación de las instituciones jurídicas de generación en generación. El tradicionalismo romano se caracterizó por eso mismo. Por eso es que, a pesar de la data de años que tenemos de esa civilización, contamos exactamente con el conocimiento casi exacto de cómo funcionaban todas las instituciones romanas, porque tenían una gran tradición de ir guardando cada uno de los acontecimientos a través de sus historiadores para conservar lo rico y lo hermoso que era la cultura romana en su generalidad. El tradicionalismo jurídico romano no impedía el desarrollo siempre de nuevas instituciones, siempre iban renovándose unas a otras, de manera tal que si una institución jurídica seguía vigente, no se oponía, por supuesto, a la aparición de otra nueva institución que tuviera su misma finalidad o otra finalidad u otro alcance. Los usos y costumbres de sus antepasados se unían siempre a los nuevos, y de manera tal que la evolución de Roma como cultura iba siempre engranándose a través de los pasos del tiempo. Así procedían, evitando rompimientos bruscos en lo que puedan unir el presente con el pasado. Incluso en el campo jurídico, en muy pocas ocasiones se deroga expresamente el derecho anterior, aun cuando se hiciere anacrónico. Preferirían siempre los romanos crear nuevas reglas al lado de las que ya estaban perdiendo vigencia. Ajustaban a la nueva realidad y dejaban de aplicar las antiguas. Pero eso lo hacían con el paso del tiempo y no de manera brusca. De allí que esa reverencia por las tradiciones explica
la subsistencia del derecho civil junto al derecho pretoriano, todo lo cual impidió que el derecho romano perdiese su carácter nacional, evitando la influencia de legislaciones extrañas, conservándose así la pureza del espíritu de su historia. Entonces, dentro de las características del derecho romano podríamos decir o podríamos mencionar su formalismo. El formalismo jurídico romano consistió en imprimirle al derecho mucha más rigidez, tanto en su expresión como en su interpretación y en su aplicación. Repito, el formalismo jurídico romano consistió siempre en imprimirle siempre al derecho mayor rigidez en su aplicación, en su interpretación y en la expresión misma del derecho. De manera tal que el formalismo interno de la ley, como modelo abstracto, para una serie de casos concretos, dentro siempre de un marco predeterminado. Insisto, formalismo interno de la ley según un modelo abstracto para una serie de casos concretos dentro de un marco predeterminado, pero un formalismo externo contendiente de acto jurídico para una solemnidad que representaba la voluntad de las partes que lo celebraron, y su intérprete debería pues ajustarse siempre a las formas en sí para darle obligatoriedad a ese acto, dependiendo de qué, de la solemnidad que representaran la voluntad de las partes contrayentes de obligaciones, y no a la voluntad de terceros. Las solemnidades entonces son externas respecto a esta voluntad. Dicen los diferentes autores también, o recrean como característica del derecho romano, que contiene un realismo. El escaso valor de las normas jurídicas sustantivas en forma de derecho escrito conllevó a la aplicación de las fuentes del derecho no escrito. ¿Y cuáles son? Les pregunto a mis estimados estudiantes, ¿cuáles son las fuentes de derecho no escritos conocidas? ¿Alguno que quiera decirme si sabe o recuerda cuáles son las fuentes de derecho no escrito conocidas? Marlene. Exactamente, Marlene. Muy buena participación. Buena participación. Exactamente. Las fuentes de derecho no escritas van a ser la costumbre y en consecuencia la misma jurisprudencia, que en un principio no se hallaban tampoco dentro del derecho escrito, las cuales tuvieron una gran importancia relevante. ¿En qué? En la resolución de los problemas reales en la época romana. De manera tal que dentro, denme un segundito, que hay alguien que se me quiere unir y entonces eso requiere que yo me ocupe en darle clic, porque si no, no se puede conectar. Muy buenas tardes, Yulimar Chacón, bienvenida a nuestra clase. Me disculpan entonces un momentico. Muy buenas noches, bienvenida. Seguimos entonces, buenas tardes, bienvenida. Seguimos entonces, déjeme retomar la idea. Hablábamos entonces de el individualismo o la diferenciación de los conceptos. Ok. El derecho romano, recuérdense que nuestra compañera que se acaba de incorporar, estamos hablando de las características generales implícitas del derecho romano. Vamos por el individualismo o de la diferenciación de conceptos.
El derecho romano tiende a la diferencia de conceptos entre el campo jurídico, el de los usos sociales y la moral. Ejemplo, la separación o diferenciación entre el ius del fas, entre el derecho público del derecho privado o del honorario civil. Entonces, el derecho romano siempre se caracterizó en individualizar las áreas de aplicación de sus normas jurídicas. Otra de las características que podemos evidenciar en nuestros inicios a introducirnos, a conocer el derecho romano, es la sencillez de los actos jurídicos, la facilidad y sencillez aumentada siempre por el causismo, es decir, cada vez que se le presentaba algún tipo de causa a los jurisconsultos, se solucionaban las situaciones ya vistas en el pasado. Es por eso que las costumbres, la jurisprudencia, era fuente principal de producción del derecho, porque cada caso lo analogaban con otro y entonces rodeaban de una facilidad y una sencillez a todos y cada uno de los actos jurídicos. De la misma forma que las anteriores, abriéndole la puerta a ese concepto hoy utilizado en el derecho, como es la analogía. En consiguiente, para la clasificación del derecho romano, vamos a tener el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Immanuel Kant definió el derecho subjetivo como la atribución, diciendo que es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universalizada no impida la coexistencia. Los derechos subjetivos pueden ser esenciales o accidentales, permanentes, temporales o transitorios, reales o personales. Repito la definición. El derecho subjetivo como atribución se define diciendo que es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución englobada, es decir, universalizada, no impida la coexistencia. Los derechos subjetivos pueden ser de tipo esenciales, accidentales, permanentes o perpetuos y temporales, o transitorios, reales o personales. Frente al derecho subjetivo, el derecho puede expresar el orden o las órdenes que integran el contenido de los códigos, leyes, reglamentos y costumbres como preceptos obligatorios, reguladores o supletorios establecidos por el orden, ya sea el orden público o por el pueblo, ¿a través de qué? A través de los mecanismos usuales configurados en el derecho objetivo. El derecho, entonces, natural y positivo, lo vamos a definir, el derecho natural, que es el dictado por la razón de los hombres. Es el derecho teórico que algunos estiman inmutable. Mientras que el derecho positivo van a ser el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador. Hagamos la distinción para que no haya confusión. El derecho objetivo se puede subdividir, insisto,
El derecho objetivo lo vamos a subdividir en derecho natural y derecho positivo, que vamos a entender nosotros. Si me preguntan qué es el derecho natural, sencillamente es aquel dictado por la razón del hombre, es decir, la forma sencilla de ver el común de las cosas que tiene el hombre y que no necesariamente produce una norma establecida ni codificada. Ese es lo que se va a conocer como el derecho natural. Es aquel dictado por el sentido común, por la razón de los hombres, y que muchos teóricos del derecho lo pueden considerar o estimar inmutable. Ahora, el derecho positivo va a ser el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias expresamente establecidas por el legislador. Un pequeño segundito que estoy haciéndole un paneo, mis queridos estudiantes, a nuestra asistencia y a nuestra clase para dejar constancia de que estamos viendo nuestra materia en este momento. Por eso es que me tomo un segundito para mover un poco la cámara, que es la manera de constatar de que estamos recibiendo nuestra instrucción el día de hoy. Seguimos. Decía entonces, retomando, que el derecho objetivo lo vamos a subdividir en natural y positivo, y que el derecho positivo va a ser el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador. Y decíamos anteriormente, que yo moviera nuestra cámara, que el derecho natural va a ser aquel que proviene del dictado de la razón de los hombres y que para algunos teóricos se va a estimar como un derecho inmutable. Ahora bien, mientras el derecho natural se mantiene ajeno a las influencias de tiempo y de lugar, subordinado o subordinando siempre a la teoría, al elemento histórico, el derecho positivo es variable, necesariamente histórico y racional. Un segundito, creo que si alguien me está haciendo una pregunta, ¿quién me dice aquí? Luis, perdone, profesor, no se escuchó. Perfecto, Luis. Tratemos de, como yo les había mencionado, hay ciertos momentos, voy a hacer esta precisión para que no piensen que van a perder la información. Indudablemente, yo hago un esfuerzo técnico, inclusive yo nunca había dado las clases con manos libres cerca de la boca para tratar de que no se me pierda la información, pero ya los he mencionado, por eso es que le mandé el mensaje por el grupo. Indudablemente hay momentos de la clase que se oye perfectamente, hay otros momentos que la voz se comienza a perder o se me va la señal, una de dos. Entonces, de manera para evitar la interrupción de la clase, porque entonces me devuelvo, y no es porque no quiera devolverme, sino que de esa manera no vamos a tener fluidez. Inclusive en el mismo video, si yo me devuelvo constantemente, a lo mejor no digo lo mismo o digo algo parecido, pero no va a haber continuidad en la información. Entonces, por ese índole es que yo le mandé la información esta mañana, que a pesar de que hay momentos que se me puede ir la voz, el audio íntegro lo van a tener de manera inmediata a través del grupo de WhatsApp, e indudablemente también vamos a tener nuestro video completo, que esos audios sí no se pierden. Por eso es que les manifestaba que no se preocuparan, pero la transmisión en vivo
como requisito indispensable de que estamos dando la clase en vivo, me hace tomar este tipo de medidas. No sé, lo que pasa es que si no me leyeron la información, entonces vuelvo otra vez a retomar con lo mismo. Sé que hay momentos que se pierde la voz, pero para eso estamos grabando de manera simultánea el audio y el video. No van a perder la información de la clase. Les ruego tengan un poco de paciencia, porque si no, no vamos a poder avanzar y ya es una situación que escapa de mis manos tecnológicamente, porque es la fluctuación de la imagen en vivo. Por eso lo expliqué antes de la clase, para seguir llevando la secuencia de la misma y que cuando ustedes logren escuchar su video completo, reciban la información completa sin que yo esté interrumpiendo para explicarles otra vez, que yo sé que hay momentos que se me puede ir la voz, pero lo que quiero es dejarle la información completa de toda la información del contenido de la materia que estamos dando. Ojalá que esta explicación, para los que no lo tienen claro, les logre llegar. La intención es, mi intención es que no van a perder nada de la información objetiva en cuanto a la preparación de su materia, puesto que el audio lo van a tener de manera inmediata en el grupo del WhatsApp. Pero si yo me detengo, a lo mejor paso la hora y media tratando de que me escuchen y no me van a escuchar y no vamos a cumplir con el objetivo de nuestra materia. De manera tal que van a tener el soporte del video y el soporte del audio dentro del grupo. El audio es inmediato, el video es cuando yo lo logre subir al portal de